Hola, muy buenas noches. Otra vez estamos acá listos para ver qué cosas están pasando y sobre todo qué cosas los grandes medios de comunicación no quieren que la gente se entere. Ciertamente, una de las cosas que ha quedado de manifiesto a partir del año 98, cuando Chávez gana las elecciones por primera vez, es la transformación de los medios de comunicación en actores políticos. Los medios ya no son medios, son protagonistas de la contienda política. Y en nuestro caso, se han convertido en los factores primordiales, casi únicos de la oposición. Esta es una oposición que está muerta. Es un cadáver que lo único que falta es terminarlo de enterrar y ver si de esa manera surge una nueva oposición, que es algo que le está haciendo falta, es una pata que le falta a la mesa de la democracia venezolana, es una oposición creíble, una oposición honorable, una oposición que no tenga nada que ver con la Cuarta República, que no tenga nada que ver con el pasado. Lamentablemente tenemos una oposición que no es sino Acción Democrática y Copey. Los cadáveres de Ade y Copey manejados como marionetas por Globovisión y otros medios de comunicación de muy dudosa ética. Pero son cadáveres adecos y cadáveres copellanos. No hay más oposición. Por ejemplo, en el caso de Manuel Rosales y su partido, Un Nuevo Tiempo, un nuevo adeco, es Acción Democrática camuflada. Acción Democrática está tan mal que les da vergüenza decir que son adecos. Entonces resulta que Acción Democrática tiene dos gobernadores en dos extremos del país, Morel Rodríguez en Nueva Esparta y Manuel Rosales en el Zulia, y a ambos les da vergüenza decir que son adecos. En el caso de Morel ni siquiera tiene un partido y Rosales tiene un nuevo adeco. Esos son los adecos, junto con otros grupos más pequeños, como por ejemplo Alianza Bravo Pueblo, el partido que es propiedad del vampiro Antonio Ledesma, es un micropartido que solamente existe en Globovisión. Copey está en peores condiciones. Copey siempre fue el partido secundón de la Cuarta República. La Cuarta República estuvo dominada por los adecos eran los que siempre se llevaban el gato al agua, y Copey en dos oportunidades logró obtener el gobierno, nunca obtuvo el poder, y realmente Copey jamás ganó unas elecciones. Hubo elecciones que las perdieron los adecos, y hay una diferencia que no es solamente de matiz. Es decir, las divisiones internas de los adecos, las peleas, tal, le permitían a los copellanos colarse por los palos. Por ejemplo, ese fue el caso de Rafael Caldera en el 68, donde ganó por 29.000 votos, una diferencia minúscula, como consecuencia de la división entre los adecos. Por un lado se lanzó la candidatura de Gonzalo Barrios y por la otra la de Luis Beltrán Prieto. Acción Democrática dividida permitió la victoria de los copellanos. Lo mismo sucedió en el año 78, donde los errores, terribles errores políticos de Luis Piñero Ordaz, permitieron que Luis Herrera Campín se hiciera presidente. Y por último, el tercer gobierno más o menos copellano fue el último gobierno de la Cuarta República, cuando Rafael Caldera ganó entre comillas unas elecciones fraudulentas, claramente trampeadas, y donde realmente quien obtuvo el triunfo, quien sacó mayor número de votos, fue el candidato de la causa R, Andrés Velázquez. Se dejó comprar, le dio miedo el acuerdo entre todas las instituciones controladas por la Cuarta República, por Adeco y Copellano, hizo que los resultados electorales fueran una simple farsa.
Eso hubo un pacto entre dos ancianos malignos, Luis Alfaro Ucero y Rafael Caldera, para repartirse el coroto. Y ahí involucraron a las Fuerzas Armadas, involucraron a instituciones como el Consejo Supremo Electoral y permitieron ese fraude. Ahora Copey, que siempre fue débil, que siempre tuvo peor dirigencia, eran todavía más brutos, todavía más choros que los adecos, lo cual es realmente difícil de superar, está fragmentado en más partidos. Queda Copey, igual que queda Acción Democrática, ambos son cascarones, pero ahí existen, tienen una vida vegetativa. ¿Y quiénes son los herederos de los copellanos? Por un lado, Salas Romer, que siempre fue copellano, y ante el descrédito, la vergüenza que daba decir ser copellano, creó una cosa que se llama Proyecto Carabobo, luego también Proyecto Venezuela para darle carácter nacional, y bueno, ya sabemos dónde están. Proyecto Carabobo fue una organización política, fíjense ustedes, regional, y que en las últimas elecciones regionales donde participó, no presentaron candidato a la alcaldía de Valencia y a la alcaldía de Carabobo, de Puerto Cabello. Imagínense ustedes un partido regional que no presenta candidato a la alcaldía de las dos principales ciudades de esa entidad. Así les va. Y el otro grupo importante de copellanos son los muchachos estos de Primero Justicia, que era el sector más cifrino de Copey, los más exquisitos y los más torpes, a los que siempre cuereaban en las convenciones internas de Copey, perdían el control de la juventud, que era donde ellos más o menos aspiraban, y entonces decidieron, bueno, vámonos de Copey, y montaron tienda aparte, un grupo de efebos, con dinero robado, con dinero que le robaron a PDVSA. Hago este largo recuento porque hace falta para entender cuál es la situación política actual. Adey y Copey están muertos y sus causavientes, sus herederos, son abortos, porque nunca han nacido. Acción Democrática y Copey sí, como no, tuvieron su época de auge, de declinación, de decadencia y de putrefacción. Actualmente están en estado de putrefacción. Pero los otros son fetos, nunca llegaron a nacer. Porque ¿a dónde se va a ir con Julio Borges, con Leopoldo López, con Gerardito Blay, que son todos advenedizos, gente recién llegada a la política, muy torpes, y el peor de los torpes, el torpe con doctorado en Yale o en Harvard, es decir, que se sienten genios, se sienten superiores, y bueno, por eso les va como les va, que van de fracaso en fracaso, y un semianalfabeto, y creo que el semi está de más, como Manuel Rosales, los está cuereando, pero de una manera que da vergüenza ajena. A uno le da hasta lástima ver las cosas que Rosales le hace a Julio Borges, que se ríe de él, y no es para menos, porque uno es un veterano que sabe de política, que ha sobrevivido a punta de jalar, pero ha sobrevivido, y los otros son unos muchachos que han tenido una vida fácil. En esa descomposición del sector político cuarto republicano, y que ese es nuestro problema, que tenemos una oposición que lo que quiere es restaurar el pasado. Y hay una cosa que es obvia, yo siempre lo comento, los enfermos, incluso los enfermos más graves, los enfermos que están al borde de la muerte, en la situación terminal peor, pueden curarse. Por supuesto que pueden curarse. Ahora, hay una cosa que sí no pasa, los muertos no resucitan. Los cadáveres son cadáveres, aunque los tengan en formol como están estos otrora grandes partidos. ¿Quién ha llenado el vacío? Bueno, lamentablemente no han surgido otros grupos, otras organizaciones, otros liderazgos. Y han llenado ese vacío unos cuantos empresarios inescrupulosos, tipo Nelson Messerane,